doy la bienvenida a un capítulo nuevo de nuestro canal de Oreja Abierta, en el podcast que llamamos Jesús desde otra perspectiva. Te había prometido tener un invitado, bueno, pudimos conseguir que él esté dispuesto hoy, así que vamos a presentar a Martín Suárez, que allí lo estás viendo. Él es anciano de una iglesia y él va a compartir su punto de vista, su opinión y todo lo que tiene que ver sobre el capítulo 1 de San Juan que acabamos de terminar hace unas semanas atrás. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gary. Muchas gracias, estoy bien, gracias a Dios, y bueno, contento, gracias por la invitación, es un honor poder hablar del Evangelio y más con un amigo. Bueno, gracias por participar. Bueno, vamos a ese capítulo 1 que tenía algunas cosas importantes y queremos saber para ti cuáles son esas cosas más importantes. Sé que tienes allí unos puntos de vista y queremos conocerlos. Bueno, dale. Bueno, yo soy, como ya habíamos charlado esto, pero vamos a contarle a la gente que está escuchando, sí. que yo soy un neófito total en lo que es redes sociales. Así que, para que no sea un monólogo, y más que nada que no sea un monólogo aburrido, vos metete cuando quieras, igual ya estuvimos charlando un poco, ya para que este tipo de cosas para mí merecen un poco de preparación y es lo que te pedí, pero bueno. Y otra cosa que me parece importante, ¿te parece si le pedimos a Dios que nos acompañe en esta reunión? Dale, me parece muy bien, vamos a hacerlo, dale. De manera breve, yo oro. Dale. Padre que estás en los cielos, gracias por todas tus bendiciones, por tu cuidado y por tu protección. También te pedimos que nos bendigas en esta reunión, que seas vos el que la dirija y que sea de bendición para quienes la escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Bueno, vamos a darle entonces. Yo creo que al comenzar ya tenemos algo importante en el capítulo, porque nos hablaba del verbo eterno y de la creación de Dios. Bueno, sí, sobre señor. eso queremos escuchar tu punto de vista y vamos conversando sobre esas cosas. Bueno, creo que merece la pena por ahí leer algunos. Se haría demasiado largo si uno lee todo el capítulo y comenta punto por punto. La verdad que es algo que tiene demasiado contenido, uno podría hablar del Evangelio solo con este capítulo. De hecho, este capítulo me pareció, ¿viste cuando uno está en la escuela que dice que le enseñan a hacer un cuentito, a redactar un cuento, una historia, lo que sea, sí, que tiene una introducción, un nudo y un desenlace? O si fuera una película, claro, tiene un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. Bueno, sí, este capítulo, tiene exactamente eso. Tiene una introducción con una presentación de los personajes y una breve reseña de cada uno de ellos. Después se profundiza y se habla mucho más en el resto del capítulo y más en los otros evangelios. Y después tiene un desarrollo o varios. En realidad hay unos cuantos, se puede decir, segundos actos. Y tiene un desenlace hecho y derecho. Un gran desenlace para mí, desde mi humilde punto de vista. Vamos con el versículo 1, Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Primera observación que se me ocurre es que utiliza las mismas palabras que el comienzo de la Biblia. Y he escuchado gente que dice, ¿cómo no es este el Evangelio el primero que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Es una curiosidad. Sí. ¿Cuál es ese principio? Se sabe que Dios... ¿El principio de qué? ¿El principio de qué? Es nuestro principio, es un poco antes de nuestro principio, está hablando de algún principio mucho más lejano en el tiempo. Mi parecer sobre esto, o sea, Dios no tiene tiempo. El tiempo es una creación para el ser humano, para los seres creados. Sí tenemos tiempo,
pero no lo hay para Dios. ¿Qué apoyo si lo hay, tiene es esto? Totalmente diferente al nuestro, si es que lo hay. Claro, él lo maneja. Yo me lo figuro de esta manera. Es muy limitado esto porque es nuestra percepción, que es totalmente, como decís vos, totalmente diferente a la de Dios, pero es como si fuera un libro que uno agarra y ve la historia, se para acá y ve este pedazo de la historia, y se para un poco más adelante y ve otra porción de la historia, y así. Es lo que a mí me parece, pero bueno, algún día se lo preguntaremos a nuestro creador. Sí, con seguridad. Si se le ocurre, nos lo explicará y nos lo hará entender. Pero ¿qué apoyo bíblico tiene esto? Me gustaría compartir Romanos 4:17, que dice: llama a las cosas que no son como si fueran. Dios tiene un presente eterno. Entonces, en el principio era el verbo, es algo que puede estar incluso más allá del tiempo, de esa magnitud en la que nosotros transitamos. Entonces, hay interpretaciones de teólogos que dicen, no, es un punto tan lejano en el tiempo que se le llama que es la eternidad en el sentido hacia atrás, no hacia adelante, que es el que nosotros experimentamos. Claro, la eternidad en realidad es que no tiene ni principio ni fin. Eso sería la eternidad. O sea, Dios no tiene un principio y tampoco va a tener un fin. Es un ser eterno. Así es. Bueno, después, otro pedacito de ese versículo dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá nos metemos en un tema que podría llegar a ser polémico, que es la naturaleza de Cristo. Ya sé, nosotros compartimos que Cristo tiene una naturaleza divina y una humana. Sí. Y acá está hablando, creo yo, específicamente de la divina, ¿no? Porque dice que, lo que te voy a mostrar ahora es que el Hijo es engendrado del Padre, y para ello podemos apoyarlo bíblicamente con Hebreos 1:5, que lo voy a leer. Dice: sí, dale. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo? Y eso no es un texto que se le ocurrió decir Pablo, que es el que se supone que escribió la carta a los hebreos, sino que lo sacó de un salmo. O sea, es un texto que ya existía. Por eso él se lo refirió a los hebreos, para mostrarle con su Biblia, ¿no? Sí. Vamos a otro aspecto de... Perdón, tenemos que pasar a otro versículo, a Juan 1:3. Dale. Que dice que todas las cosas por él fueron hechas. Fueron hechas, sí. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y estamos hablando del verbo. El verbo me parece que es una palabra muy especial, justamente porque es una palabra que tiene intrínsecamente la acción. Claro. Entonces, o sea, Dios hablaba y las cosas sucedían. Exactamente. Hay unos cuantos textos que podríamos leer. Está... y usa alguno de ellos, a ver. Voy a buscar uno o dos. Sí, voy a buscar dos. Bueno. Uno es Salmos 33:6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén, así es. Otro que tengo del Nuevo Testamento, también de Hebreos, dice, que está en Hebreos 1:2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el verbo, que es Cristo, es quien hizo el universo, a instancias del Padre, ¿no? Y hay otro, para quien quiera buscarlo y leerlo por su cuenta. Sí, profundizar no los vamos a leer ahora, pero Proverbios 34 y el capítulo 8 también de Proverbios, que habla de la sabiduría como una metáfora del Hijo de Dios. Es muy interesante ese capítulo. También tenemos primera carta a los Corintios 8:6, ahí también habla del Hijo como creador. Sí. Sigamos un poquito con el estudio. Juan 1:4 dice:
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y acá hay dos palabras que yo considero claves. Sí, totalmente. Que se repiten muchísimo en el Evangelio de Juan. O sea, Juan como evangelista, como escritor, pone bastante énfasis en estos dos aspectos de Jesús, que son la vida eterna. Vamos a ir viendo de a poco, que son la vida y la luz. Sí. La vida eterna, perdón. El texto más conocido por cualquier cristiano, Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Es un don de Jesús. En Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y este es un texto que me gusta mucho, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, claro. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene también, pone énfasis en la vida en sí mismo, digamos, lo menciona en el Evangelio, dice en Juan 5:26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pedro, la declaración de Pedro, que dice en Juan 6:68: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay un montón de textos. Yo no quiero aburrir y no me quiero tampoco ir demasiado del capítulo 1 de Juan, porque yo les explico a las personas. Yo les explico a las personas también en cada episodio que yo trato de responder las preguntas de una manera breve, pero cualquier duda que tuvieran o quieren explicar o sugerir algo, que lo pueden hacer enviando un mail a nuestro correo, porque es muy largo para dejar todo en claro y el tiempo a veces en las redes sociales no puede ser tan largo. Pero bueno, sigue adelante que vamos bien en horario, en todo. Excelente, bueno, me alegro. Algo que también me parece importante mencionar: vida en abundancia, porque Jesús no se limita a darnos vida, sino en abundancia. Dice Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, el otro la abundancia depende de nosotros también. La abundancia de esa vida depende de nosotros también. Sí, totalmente. Sí. Porque depende a quién elijamos como nuestro Señor. Si no estamos unidos a Él, no hay posibilidad de nada. O sea que tenemos que estar unidos a Él para que esa vida realmente sea abundante y eterna también, porque Él nos promete eso. Amén, hermano. El otro aspecto importante de ese versículo de Juan 1:4 es la luz. Sí. Que también es curioso, ¿no? La primera cosa creada. Sí. La primera cosa creada, y aparece acá como en el comienzo de este evangelio, y dice, en realidad toda la explicación de la luz se habla mucho en este mismo capítulo, que me gustaría leerlo así de corrido, para no sacar ni agregar. La luz en las tinieblas resplandece. Estamos en Juan 1:5. Sí. Y las tinieblas prevalecieron contra ella. Y acá empieza un poquito el adelanto de otro personaje que va a aparecer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que está hablando de Juan. Ya vamos a ver un poquito su historia. Y del testimonio. Nos está adelantando un poquito el testimonio de Juan. Sí. Y en Juan 1:14, ¿querés leer vos algún texto? Para no aburrir a la gente. Sí, cómo no. Sí. Bueno, dale, prepara tu...
Juan 1.14, dale. Ahí te lo leo. Dice, Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, todo lo anterior vivió por un tiempo con nosotros. Bien, esa es la interpretación que le damos nosotros. Todo esto que vimos de Jesús, el verbo que es desde el principio, que es el gestor de la creación, que es igual al Padre, que tiene su naturaleza, que es la luz, que es la vida en abundancia, todo eso, lo que para mí dice en Juan 1.14 es, tuvimos el privilegio de haberlo visto en persona, habitó entre nosotros. Por un tiempo lo disfrutamos en persona. Sí, esa palabra creadora tomó un cuerpo, el cuerpo de Jesús, y la gente lo pudo ver, compartir con él y disfrutar de su persona. Ahora vamos a ver algo curioso, pero ellos reconocieron al Hijo que estaba entre ellos, al Mesías, sin que haya hecho casi manifestaciones milagrosas, sin que haya sido, a ver cómo te puedo decir. Yo creo que los judíos de aquel momento esperaban un Mesías que sería para una cultura como la nuestra una especie de Superman. Sí. Alguien que viviera, ¿no? Alguien superpoderoso. Sí, alguien poderoso que trajera todas las soluciones que ellos necesitaban, claro. Exactamente. Que la única que me parece que por lo menos la más importante en ese momento era su independencia como nación. Sí, claro, porque estaban súper oprimidos. Claro, y además otras cosas, ¿no? Porque las profecías dicen que, por lo menos eso es lo que creen, que aún al día de hoy, de que iba a venir el Mesías cuando haya paz en la tierra y la ley de Dios esté implantada en los corazones y la gente sea buena. Es como que se iba a preparar el terreno para la llegada del Mesías y ahí vendrían todas las bendiciones individuales y como nación, ¿no? Entonces ellos buscaban otro tipo de Mesías. Por eso no lo vieron, no lo distinguieron, claro, no lo reconocieron. Pero me parece que hay virtud en la gente que lo reconoció sin que haya tenido todas esas manifestaciones sobrenaturales, claro, que van a ir apareciendo en el desarrollo del libro. Sí. Sigamos con Juan el Bautista. Sí, dale. El gran testigo de Jesús. Exactamente. Comienza en el versículo 19, podríamos comenzar desde ahí, que dice: Sí. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Primera observación que se me ocurre, en realidad no se me ocurrió a mí, pero me llamó la atención cuando me avivaron de esto. ¿Por qué dice los judíos, el autor, ¿no? Juan el Evangelista. Claro, cuando él era parte, pero eso lo explicamos en uno de los episodios, pero cuéntanos tu punto de vista. Yo veo dos asuntos. Ahora vamos a ver uno, más adelante vamos a ver otro, en unos minutos. El primero es que dice judíos a los que eran judíos rasos, los que no tenían jerarquía sacerdotal ni levítica. Entonces dice, fueron enviados cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para sacerdotes y levitas, sí. Claro, bueno, en rigor eran todos judíos, pero eran enviados de sacerdotes y levitas, es decir, ellos no eran sacerdotes y levitas. Entonces por eso le como que indica que son judíos sin jerarquía sacerdotal o levítica, nada más. Esa es la primera observación que se me ocurre hacer. Después, ¿por qué mandaron a interrogar a Juan?
¿no? Estaban preocupados. Estaban preocupados. ¿Por qué pensás que estaban preocupados? Me gustaría escucharte también un poquito a vos. Sí, yo creo que estaban preocupados porque tenían miedo. Al mover tanta gente, al llamar tanto la atención, era como que les quitaba la atención y tenían miedo que les quite el poder o cosas parecidas. Tenían miedo de perder lo que ellos tenían, porque estaba viendo que el pueblo era muy atraído por esa predicación de Juan hacia Jesús. Exactamente, amén. Me encanta que hayas respondido así. No lo habíamos pactado esto, pero... No, pero es así, claro. Es que es así, es bíblico. No sé si recordás cuando... Para mí fue como... Jesús, fue como diciendo, anda a ver qué es lo que está haciendo, a ver si nos trae algún tipo de problema, una cosa así. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, fíjate que una vez Jesús lo utiliza a Juan para responder, estuvo ágil de mente. Sí. Cuando los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Jesús le responde, dice, yo les respondo, pero si ustedes me dicen, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o viene de los hombres? Entonces empezaron a hacer cálculos. Sí, ahí se quedaron no tenía respuesta. Claro, si decimos viene de Dios, tenemos que aceptarlo. Sí. Y si decimos viene de los hombres, o sea, no es válido, vamos a tener al pueblo en contra. Entonces dijeron... Claro. Es mejor no hablamos. Claro. Entonces yo tampoco respondo, dijo Jesús. Sí, verdad. Era... Por eso, mira, yo hay algo que admiro muchas cosas de Jesús, pero hay algo que me admiro mucho y eran las respuestas que Jesús tenía para todo tipo de personajes, porque eran respuestas que los dejaban mudos a la gente, los dejaba sin reacción, y la verdad que eso admiro tanto de Jesús cuando leo sus respuestas. De maravilla. Bueno, vos sabés que yo tengo la certeza de que esa sabiduría y otras cosas de Jesús, como por ejemplo el hecho de sanar personas, están disponibles igual para nosotros. Totalmente. Y que el único impedimento para que eso pase somos nosotros mismos. Somos nosotros. Porque Él dijo, todo lo que yo hago y cosas aún mayores ustedes podrán hacer. Jesús lo anticipó. Entonces, bueno, me parece algo digno de mencionar. Y otra cosa que es sobre el aspecto de Juan. En otros evangelios y en Juan, a ver, no lo veo acá, pero en Juan, ¿no? Pero creo que en Mateo 3 está, cuando habla de, y si me equivoco, bueno, pido disculpas, cuando habla del aspecto de Juan. Juan era un tipo realmente sencillo, y más que sencillo. Con sencillo nos quedamos cortos. Parecía un vagabundo en realidad. Parecía un vagabundo. Sí que comía sencillo, eso sí, comía demasiado sencillo, no tenía lujos, vivía con lo justo. Sí. Entonces, una persona tenga seguidores, discípulos, atentaba, como dijiste vos, a lo establecido, a los cultos, a un montón de cosas que ellos enseñaban y no estaban en la Biblia. Entonces les molestaba, realmente les molestaba. Claro. Es como si hoy un laico con pinta de hippie tuviera un montón de seguidores sin tener una estructura, una iglesia que los avale. Entonces, y atrayera a mucha gente. Exacto. Entonces, yo creo que hoy habría personas que eso también le preocuparía tanto como en aquella época, me parece. Sí, porque a la gente también pasa algo curioso con la gente. A veces prefiere la comodidad de tener todo servido en bandeja, de tener el alimento ahí adelante y hasta casi diría que se lo mastiquen por uno. Sí. En vez de conseguirse uno las cosas y buscar la verdad en profundidad. Claro, conocerlo por sí mismo, con la ayuda del Espíritu. Exactamente.
O sea, la mayoría de los cristianos escuchan lo que le dicen y ya lo toman que eso es así. Y no tienen una experiencia propia y personal. Claro, y por ahí nos aferramos a también, digamos, eso creo que colabora con el aferrarse a las cosas mundanas. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí preferimos estar como estamos y no mejorar, porque por ahí nos da ganas de mantener todo de tal manera que si tenemos alguna costumbre mala o fea, conservarla también. O sea, conservamos un poquitito de lo bueno y un poquitito de lo malo. Y no vaya a aparecer alguien que nos diga, alguien sencillo con una aparente inteligencia menor a nosotros o sabiduría, que no parezca, digamos, y que venga a decirnos que estamos mal parados, que estamos con un pie adentro y un pie afuera. Y a nadie le gusta. Y a nadie molesta, a nadie le gusta, tal cual. Entonces, bueno, molestaba a bastante gente, tanto a las personas cómodas como a los ministros, a los sacerdotes que también estaban engañando al pueblo. Sigamos leyendo, sigamos un poquito más. Versículo 20. Dice, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo, porque él se imaginó lo que venían a preguntarle. Y le dijo, no, yo no soy. Como vimos hace un rato, él no era la luz. Digamos, el que narra, Juan el evangelista, dice, no era Juan el Bautista la luz, sino que él hablaba de la luz. Él era el que está preparando el camino para la luz. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué estas preguntas? También me parecieron bastante llamativas, desde que, digamos, ¿por qué Elías? Porque esperaban a Elías en persona. Cualquiera que leyera la Biblia en aquellos tiempos sabía que Elías estaba vivo, que no había experimentado la muerte. Entonces ellos esperaban que se le aparezca en aquellos tiempos como un gran profeta. ¿Y de qué profeta habla cuando dice, ¿eres tú el profeta? Se refiere a un profeta que menciona Moisés en Deuteronomio 18:15, que dice, profeta, digamos, en realidad lo dice Dios a Moisés, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Bueno, seguimos con el versículo 22. Sí, dale. Que dice, y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Acá, Juan el Bautista se encontró en la profecía, se encontró en la Biblia. Sí, eso es grandioso. Es maravilloso. Es una persona que estaba totalmente compenetrada con Dios. Tenía una comunión tal que tuvo la certeza de haberse encontrado en la Biblia. ¿De qué profecía hablaba? De Isaías 43. Me gustaría compartirlo para darle. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este hombre lo que estaba haciendo es, preparen sus vidas para andar por el camino de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Sigamos un poco. Sí. Y le preguntaron, en el 25, dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Acá lo interesante para mí es que no se cuestionaba el bautismo. Parece que era una práctica en aquellos días más o menos habitual, pero no le cuestionaban el rito del bautismo, que es algo que no vemos. ¿Quién era para hacer eso? Exacto. O sea, ¿quién te dio las credenciales? ¿De dónde ¿Quién saliste, somos para pastor? hacer lo que estás haciendo? Sí. Claro, sí, tal cual. Sí. Y Juan le respondió, yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Les está diciendo, ustedes no supieron reconocer al Mesías. Hay gente que lo hemos visto. Y escuché un predicador hace poquito de que hubo gente, hace muy poquito, menos de 3 días diría, que dijo que en su predicación dice que hubo gente que deseaba conocer al Mesías antes de llegar a la muerte. Quería realmente conocerlo. Estoy hablando de Simeón, gracias. Sí. Bueno, es el mismo nombre, pero sí. Bueno, él tenía la seguridad, ese Simeón tenía la seguridad. Tenía la seguridad, tenía la certeza. Y acá, Juan, lo mismo. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando. Realmente estaban esperando al Mesías verdadero, no a Superman. Estaban esperando al Mesías bíblico, al Hijo de Dios. Sí, yo creo que lo más importante es porque estaban guiados por el Espíritu de Dios, esas personas. Realmente. Sí, totalmente, por supuesto. Sí. Pasamos al 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan se puso fuerte el mensaje. Claro, marcó la cancha. No soy yo. Lo vio, ahí está. Ese es el tipo del que estuve hablando todo este tiempo. Es ese que está ahí. Se le apareció a la gente ahí y dijo eso. Pasamos al último segmento para mí. Al último punto de los importantes, sí. Claro. Sería lo que empieza a hacer Jesús, ¿no es cierto? Exactamente. Dice que al otro día estaba Juan con algunos discípulos y apareció Jesús de vuelta y Juan repite, ahí está el Cordero de Dios. Bueno, y le oyeron hablar los 2 discípulos, dos de los que estaban con él, y siguieron a Jesús. Estamos en el versículo 35 al 37. Sí. Yo me pregunto, ¿se habrá puesto celoso Juan porque 2 de sus discípulos se fueron con otro maestro, con otro guía? Yo creo que no, por 2 cuestiones. Primero porque estaba guiado por el Espíritu. Y segundo porque él reconocía quién era Jesús. O sea que jamás podría haber sentido celos de Jesús, que era el Salvador de todos los seres humanos. Y él sabía que estaba abriendo ese camino. O sea que no creo que ese sentimiento haya estado dentro de él. ¿Sabes por qué menciono esto? Porque hay mucha gente que es honrada y buena y muy generosa en nuestro medio, tal vez en las redes sociales, pero también hay mucho celo. Que si sos seguidor de este o sos seguidor del otro, y se arman rencillas y como que si seguís a uno no podés seguir al otro. Y hay un me montón. Parece que es algo... Si querés que te cuente una historia, si querés te cuento una historia breve. Me encantaría escucharla. Agarré un día unos videos que me parecieron interesantes de un canal cristiano, de un canal de una iglesia, y los empecé a utilizar. Lo único que le cambié fue la carátula del comienzo para hacerlo más atractivo, más llamativo, y en el final saqué todo el chorizo que le meten de títulos. Solo ponía quién era la persona que hablaba. Si vos supieras todos los problemas que me vinieron a traer porque yo hacía eso, no lo podrías creer. Y yo le dije, mira, lo que me está diciendo realmente no tiene nada que ver, le digo, porque nosotros estamos todos predicando el Evangelio. Le digo, es más aún. Le digo, hay otra denominación que no es la de ustedes y que permite que utilicen todos los videos de ellos, que son de producción alta, de mucho costo y mucho tiempo de trabajo, y sin embargo se lo dejan usar a todo el mundo. Y vos me estás diciendo que yo no puedo usar el video si no les pongo los títulos de todos los que aparecen al final. Y eso es parte de eso también.
Porque si predicás el Evangelio, predicás, amigo. Yo acá los videos que subo los puede usar cualquier persona, el que quiera se los lleve, los ponga en otro lado. Y yo lo hago para predicar el Evangelio, no lo hago para sacar chapa y decir, mirá lo que hago yo. Entonces, eso es lo que estás diciendo ahora vos. Si Juan hubiera hecho eso, se estaría comportando como estas personas, algo que no tiene nada que ver con Jesús. Jesús tuvo una actitud similar, me estoy acordando ahora, cuando vienen sus discípulos a decirle, hay gente que echa demonios en tu nombre. Jesús le dice que lo hagan. Claro. Y lógico. Que lo hagan. Claro, entonces por ahí va en contra de la lógica muy humana, de acaparar, de ser el centro, de ver totalmente. De competir, de lo que si no lo tengo yo, a ver, si lo tenés vos es porque no lo tengo yo. Y ya sea el seguidor, la plata. Eso es orgullo, el orgullo de las personas. Es el orgullo de las personas. Una persona humilde como era Juan, como era Jesús, no se hubieran comportado. De hecho que no lo han hecho. Pero eso es el problema del orgullo de las personas. Así es, amigo. Todos quieren figurar con lo que hacen y no se dan cuenta que lo que están haciendo lo están haciendo para salvar personas. ¿Qué tiene que ver que lo use otra persona? Dejar que use, porque esa persona con lo que hiciste vos va a llegar a un montón de gente más. Y no lo entienden así. Bueno, yo valoro mucho algo que estás mencionando, que estás haciendo vos, que lo estás diciendo públicamente, así que estás comprometido. Cuando decís que mis videos los usen para evangelizar, claro. Listo, metele. Bueno, conozco también otra persona que hace un trabajo enorme, creó una página con estudios bíblicos, bueno, también tiene un canal de YouTube, y dice todo el material, imprime cosas, el tipo compagina libros y te regala el PDF y te dice, claro. Este PDF está hecho para imprimir en doble faz sobre la cara larga, este sobre la cara corta, todo. Sí, claro. El tipo hace un trabajo enorme. ¿Y por qué es así? Porque lo hace para que la gente conozca a Jesús. Claro. Yo creo que es el eje, es el eje de la Biblia, pero en este capítulo en especial. Sí. Tanto por el testimonio de Juan, que está diciendo, ahí está, y sus discípulos lo miran y le dicen, ¿no te molestará si nos vamos con él? No, muchachos, ya vengo diciendo, él es la luz. Él es la luz. Ya está. Claro. Bueno. Así es. Volviéndose Jesús, acá voy a mencionar una cosita. Una vez tuve la oportunidad de escuchar a un músico en vivo, gran músico cristiano, Steve Green. Sí. Y el tipo además es un gran predicador. Y mencionó un aspecto de Jesús que me hizo acercarme a Jesús. Realmente, este mero comentario que es Jesús era un tipo con buen humor. Sí, porque todos lo toman como que era una persona que no se reía. Claro, o un santurrón que andaba así, viste, todo pulcro, y era todo lo contrario. No, los santurrones eran los fariseos. Esos eran, sí, tal cual. Claro, bueno, ¿por qué lo menciono? Bueno, este hombre lo mencionó en su predicación. Cuando en el camino de Maús, que se pone a hablar con esos dos desconocidos, y les dice, cuando le dicen, ¿no te enteraste de lo que pasó en Jerusalén? Ah, no, ¿qué? Cuéntenme. Bueno, y acá ocurre algo que para mí, yo me lo imagino como una humorada, un gesto muy humano, humano en el mejor de los sentidos, ¿no? De Jesús. Sí. Que le dice, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Entonces, imagínate, no sé, una estrella de rock, no sé, alguien muy querido, ¿viste? Y se va caminando y lo empiezan a perseguir la gente como si fueran unos perros corriendo una ristra de chorizo, ¿viste? Así, con esas ganas de
con esa voluntad. De saber, de conocer, sí. Claro, entonces sigue acá y dice, sí, se le ofrece algo, muchachos. Sí, queremos hablar con vos. Te estuvimos escuchando, queremos seguir hablando con vos. ¿A dónde vivís? Le dicen. Bueno, vengan, síganme, que seguimos charlando. Y dice el versículo 41. Halló primero. Perdón, estamos hablando ahora de. Porque lo estoy truncando. Vamos a leer del 40. Que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Parece poca cosa, pero es una declaración fuertísima. Estaban felices de haber encontrado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sí. En griego, Petros. Sí. Y acá nos podemos detener un buen rato. Vamos a tratar de no extendernos demasiado. Sí, porque no es el tema ahora, pero realmente sí da para hablar bastante. Voy a ser breve, voy a tratar de hacerlo rapidito esto. Porque después más adelante vamos a tener una oportunidad de hablar específicamente de eso en otro capítulo, ¿sí? Pero dale, bueno, entonces voy a hablar como mucho 30 segundos de esto. Dale. No sería la primera vez que se le cambia el nombre a una persona, que Dios le cambia el nombre a alguien. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Sara, lo hizo con Jacob. Y es algo que nos va a pasar a nosotros. También lo hizo con Pedro. Lo de Pedro lo dejamos para la vez en que toque específicamente llega ese momento, esa parte. Y ahí pero déjame compartirte Apocalipsis 2:17. Es algo que nos va a tocar a todos. Esto que le pasó a esta gente que mencioné, nos va a pasar a todos. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito, un carácter nuevo, mejorado, perfeccionado, pulido, y un nombre que va asociado a ese carácter y a la misión que tenemos. Ajá. Así que bueno, avancemos. No te spoileo la película. No, ya vamos a darle con todo en el capítulo ese principal sobre este nombre. Bien. Seguimos con el versículo 45. Ya nos estamos acercando al desenlace de esta historia. Sí. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Otra tremenda declaración, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y acá hay dos comentarios que tengo que mencionar. Uno, el sarcasmo de Natanael. Le dice cómo a él o a él no se le ocurría. O prejuicio, ¿no? Sí. No, y prejuicio, tal cual. Porque a él no se le ocurría que la palabra Mesías y Nazaret podían estar juntas. Sí. Tal vez el Mesías tenía que venir de Jerusalén. No sé de dónde él pensaba que tenía que salir. Sí, no lo dice eso, ¿no? Pero fue así como diciendo: ¿quién va a venir de ese lugar? No puede salir nadie de ese lugar. Claro. Bueno, vamos. El otro comentario. Sí. Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, fue y le mostró a Jesús. Yo creo que ese es un mensaje para nosotros. Mostrar a Jesús. ¿Cómo mostramos a Jesús? Yo ya hablé en un público pequeño, en la iglesia, sobre este tema. Pero ¿cómo mostramos a Jesús? ¿Le damos la Biblia? Toma, acá tenés toda la información. Toma, maestro. Ahí está Jesús. Creo que lo mostramos a través del amor. Cuando podemos reflejar el amor de Él, lo mostramos allí. Mientras no lo podamos reflejar, por ahí tenemos destellos solamente. Pero dice su palabra que reflejando su amor es cuando
las personas van a prestar atención a lo que estás hablando. Cuando les das amor a las personas, o sea, imagínate hoy, yo cuando alguien hace eso conmigo, como es algo fuera de lo normal, me impacta cuando alguien que no conozco me trata con amor. Me conmueve, porque es algo que no estoy acostumbrado a recibir. No es algo común de todos los días que alguien que no te conoce te trate con amor. Y eso me pasó la otra vez que fui a retirar un teléfono. La verdad que felicité a esas chicas porque nunca me pasó algo así. La atención de ellas fue realmente de corazón, fue una atención así conmovedora. Y bueno, cuando pasan esas cosas te sorprende, porque hoy en día no estás acostumbrado. Imagínate si todo el mundo tratara a todo el mundo con amor como Jesús lo hacía con todas las personas. Sería algo muy diferente. Claramente el mundo sería diferente, mucho mejor. Pero déjame decir lo mismo que dijiste vos, pero con otras palabras. Dale. Es respaldar nuestras palabras con nuestras acciones. Claro. Cuando actuamos bien, porque hablar bonito, puede hablar bonito casi cualquiera. Hay mucho hablador. Habemos. Pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer lo mismo que uno habla. Sí. ¿Está? O sea que nuestra vida sería el mayor ejemplo. El mayor ejemplo. Decís, ¿querés ver a Jesús? Bueno, si logramos que vean a Jesús en nosotros, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso, realmente. Me emociona el mero hecho de pensarlo. Mi mayor anhelo en este mundo sería llegar a ser eso. Vamos acercándonos al final. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y acá vamos a tratar un detallecito sobre este versículo, la otra acepción de, ¿viste cuando dijimos de que Juan se refería a los judíos? A los judíos como los judíos, si él también era judío. Bueno, acá hay algo parecido, porque en rigor judío e israelita no son sinónimos, no es exactamente lo mismo. Pero acá está hablando un verdadero israelita como un verdadero ciudadano del reino de Dios. Un israelita viene a ser el reino de Dios. Sí. Entonces, está diciendo que en esta persona no hay engaño. Por eso su sinceridad y tal vez su velocidad de palabras le llevó a decir: no puede ser que venga de Nazaret el Mesías. El tipo fue sincero, el tipo. Sí, pero fíjate lo que viene ahora. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Por qué? Porque Jesús le contó algo íntimo, algo que solamente lo sabía él. Le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, con ese acto de fe, le demostró su sinceridad. Jesús le dijo una intimidad, algo que solamente lo conocía él. Le dijo: te vi en la higuera. Andás a ver qué estaba haciendo. Estaba meditando, había estado triste, llorando, alegre. No sabemos qué le pasaba, no lo dice la Biblia. No. Pero Jesús le contó algo que solo él sabía y Jesús se lo... Claro. Entonces Natanael, con su sinceridad plena, le responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí nomás, no tardó nada en reconocer que un minuto atrás había hecho una barbaridad. Totalmente, eso era porque tenía el corazón sincero. Exactamente. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este para mí es el gran desenlace que tiene esta cortita historia. Sí, que es tremendo. Los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre.
¿qué es lo que están haciendo? Me hizo acordar a la escalera del sueño de Jacob. Sí. Que claramente es un guiño a eso, porque lo que están haciendo los ángeles y simbolizando a Jesús, esa escalera, es porque la escalera toca en un extremo al cielo y en el otro extremo toca la tierra. Lo que está haciendo es unir a la humanidad con Dios. Claro. Esa separación que hubo en el Edén cuando el ser humano le dio la espalda a Dios, vino Jesús a recomponer esa relación. Era una relación rota, algo que parecía que si fuera por un acto de justicia nos mereceríamos la muerte, la extinción inmediata. Pero vino Jesús a tratar de recomponer esa relación, a hacerlo. Lo hizo. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y bueno, amigo, este para mí es un sermón completo. Solo este capítulo. Se puede decir que es totalmente un evangelio de punta a punta. El capítulo habla del evangelio. Sí, gigante, total. Es el comienzo, pero es el comienzo a todo trapo. Muy buen capítulo y nos deja unas buenas enseñanzas para nosotros, para seguir a Jesús, para ser también el reflejo de este Jesús nuestro Salvador. Así que bueno, te agradecemos tu punto de vista, tus sentimientos con respecto a este capítulo. En alguna oportunidad también lo vamos a compartir con otro capítulo de San Juan. Queda mucho por delante todavía, así que les agradecemos también a los que nos acompañan en cada episodio. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas, sus opiniones a nuestro mail, que es orejaabierta@gmail.com, seguirnos en nuestro canal de YouTube, y si no en las redes sociales, lo pueden encontrar como Oreja Abierta o como oreja.abierta. Así que sin más, nos despedimos de este capítulo. Si Dios quiere, nos encontraremos en el próximo y te deseamos que tengas una gran semana por delante. Que Dios te bendiga. Chao. Chao.